Fueron muchos quienes, luego de observar la exitosa primera temporada de Ramales, quienes nos impulsaron a seguir con esta investigación periodística patrimonial. Por ello, en este nuevo ciclo seguiremos recreando algunos de los ramales ferroviarios de las regiones de Biobío, Araucanía y Ñuble. Hoy comenzamos con el ramal San Rosendo-Talcahuano. De San Rosendo ya hablamos la temporada pasada. Esta comuna fue el epicentro del sistema ferroviario. Desde aquí salían los convoyes a Santiago o al sur del país por el puente Laja, construido en 1890, y claro, hacia Concepción y Talcahuano siguiendo el Biobío. Hoy en esta comuna permanece la Gran Casa de Máquinas como un testigo de la época dorada. Este lugar surge en 1885, incluso antes del nacimiento oficial de la propia comuna. San Rosendo antes era una estación del ferrocarril original que se construyó entre Talcahuano Puerto y Chillán. Posteriormente, el Estado, con una visión integradora y de conquista de las fronteras interiores, decidió seguir con el ferrocarril desde este punto hacia más el sur, para llegar finalmente en 1913 a Puerto Montt. Entonces, esta estación, que era un punto cualquiera dentro del ramal, del ferrocarril entre Talcahuano, Puerto y Chillán, se transformó en una cabecera de ramal, y ahí nació el ramal de San Rosendo a Talcahuano, Puerto. En ese tiempo un auge, por cierto, económico, social y cultural, con instalaciones más allá de las que hoy día denominamos como culturales, históricas. También se configuró la comuna. De alguna manera las calles y su infraestructura, la arquitectura, tiene mucho que ver con la infraestructura que estaba asociada al ferrocarril, y por tanto todo lo que era la clase obrera, la clase de la gente que administraba todo lo que era de ferrocarriles está muy marcada dentro del pueblo. Es más de lo que conocemos hoy en día como la zona patrimonial ferroviaria. En San Rosendo destaca la maestranza y tornamesa construida en 1929 con capacidad para atender a 36 locomotoras de manera simultánea. Pese a estar en ruinas, es constantemente visitada. También permanece la gigantesca carbonera con capacidad para 450 toneladas. Y el edificio de oficinas del jefe de estación. La estructura es muy firme, seguramente ha soportado muchos terremotos. Calculo 20 centímetros el muro. Estos edificios ya no se hacen. San Rosendo creció al amparo de la gloria ferroviaria. Había colegios, atención de salud en general y específica, residencia para los maquinistas, hospederías, en fin, fue una ciudadela en torno al tren. En 1979 se terminó el subsidio del Estado a ferrocarriles. A este hecho hay que sumarle el nacimiento de la carretera panamericana, los camiones y la mejora en los caminos en general. Como consecuencia, la compañía y todo lo asociado a ella cayeron en una profunda depresión. La Casa de Máquinas de San Rosendo operó completamente hasta 1984. A partir de esa fecha comenzó una lenta agonía, terminando a mediados de los 90, cuando finalmente cerró por fuera, sumergiendo a San Rosendo en una crisis de la que recién parece recuperarse. En el cual hubo mucha decadencia después de la ida del ferrocarril a vapor. Estamos pasando por un tiempo, digamos, intermedio, en el cual existe la planificación, la visión de futuro de parte de las autoridades para poder proyectar a San Rosendo como una comuna turístico-patrimonial a partir de lo que fuimos. Y eso implica, por cierto, recuperar los espacios, ponerlos en valor. Sin embargo, poco duró el abandonado sistema ferroviario. Ya el año 2000 vuelve con el Biotren, que desde el 2008 es administrado por FESUR. En este momento se recupera el trayecto desde Talcahuano a Laja. Los vecinos agradecieron la conexión. Prueba de ello es que solo el 2018 el corto trasladó a 572.000 pasajeros. Pero hay otro proyecto más patrimonial. Hace los respectivos coches que estamos prontos a la salida. Muchas gracias. Se trata de un FNDR que se levantó en octubre del 2015, el tren turístico corto Laja-San Rosendo. Este no es el viaje regular, es una experiencia de vida.
El recorrido se hace desde marzo a diciembre con 4 detenciones: Hualqui, Talcamávida, San Rosendo y Laja. Hasta hoy se estima que unas 7.000 personas ya han disfrutado de este paseo. El éxito de estas iniciativas demuestra claramente que esta es una idea no asociada al pasado, sino más bien estrechamente ligada al futuro del transporte ferroviario. Es cosa de la realidad en los países europeos y en todos los países desarrollados del mundo, donde ya vienen de vuelta y se han dado cuenta que por la crisis medioambiental, por los problemas climáticos, la emisión de CO2, la gran cantidad de accidentes, los atochamientos en los caminos que ya no dan más abasto, porque no sacamos nada con construirle terceras, cuartas, quintas pistas. Esto es como solucionar la obesidad haciéndole más hoyo al cinturón, es decir, la obesidad no se ha solucionado. Entonces, el tren está plenamente vigente. Cuando este tren recorría estas líneas en 1900, muchos se trasladaban para comprar víveres en Concepción o mariscos en el puerto de Talcahuano. Partía el pedido mensual que se hacía todos los meses, se iba acá en el 14, que pasaba como a las 10, 10 y media por aquí, y se llegaba a Concepción y ahí se compraban todos los elementos para el mes. Y la diversión era, bueno, como niños chicos, nosotros era un paseo, pero fenomenal, que no me mandaban para allá. Este ramal, San Rosendo Talcahuano, se construyó en 1882 y uno de los primeros obstáculos que encontró fueron los cerros. La vía se proyectó siguiendo el curso del río Biobío y por lo tanto hubo que trabajar mucho para conectar las distintas localidades. Nuevamente aquí, la ingeniería y el trabajo de los ferroviarios se destacaron. Se encontró con obstáculos como por ejemplo el sector del corte entre las estaciones de Buenuraqui y de Gomero, porque en ese sector se encontraron con roca viva, por lo tanto tuvieron que usar no solamente palas, picotas y chuzos, sino que también tuvieron que ocupar dinamita. Y ese sector es bien interesante de conocerlo porque hasta el día de hoy hay roca viva, está la faja vía con una vía simple o única y posteriormente tenemos el río de inmediato al lado. Antiguamente, como llovía tanto, había una estación que se llamaba Omerhuet, donde está Hualqui con Chiguayante. Entonces corrían los cerros y el agua afloraba por la línea hacia arriba. Y todo ese relleno que se ve a la orilla del Biobío es todo relleno que sacaban del derrumbe de los cerros para abajo. Decidimos visitar el famoso corte del que todos nos hablan. Primero hay que llegar por un intrincado camino a Arrere y desde aquí bajar hasta la estación de Buenuraqui, que presenta una estructura nueva, pero que claramente está perdida en el tiempo y el espacio. Luego de caminar por la vía férrea nos encontramos con algunas estructuras en uso que más de alguno recordará. Este es el puente Pachagua que cruza el estero del mismo nombre. Un par de kilómetros más allá está el corte, que es el lugar que queremos mostrarles. No podremos llegar caminando, así que vamos a levantar el dron y esperamos poder observarlo. No sabemos la distancia con certeza, pero tras una media hora de caminata llegamos. Es el inicio del famoso corte. Se trata de una obra ingenieril no menor. Aquí probablemente con chuzo y picota, los trabajadores ferroviarios de inicio del 1900 le arrancaron pedazos tras pedazos a la roca viva para hacerle el camino al tren. Desde el aire es más fácil conseguir la imagen para demostrar la magnitud de la obra. Por esos años se estima que no menos de 14, 15 o hasta 20 eran los viajes diarios que se hacían de San Rosendo a Talcahuano. De Talcahuano teníamos el 6, el 4, el 11, el 12, el 13 y el 14. El viaje más o menos se echaban prácticamente 2 horas en el trayecto. Había muchas categorías de trenes. Los que más circulaban en esta zona eran trenes locales y precisamente entre Talcahuano y Laja, habían otros entre Talcahuano y Chillán, otros que directamente pasaban desde Talcahuano Puerto hasta Temuco y Valdivia. Ahora, la cantidad de trenes fue muy oscilante porque todo esto dependía de los itinerarios que se publicaban en cada año. 26 kilómetros más al sur encontramos la estación de Talcamávida. Hoy este lugar está recuperado. La estación, al igual que Buenuraqui, es nueva, pero el entorno sigue siendo el mismo. No es difícil imaginar
el antiguo terminal. Aquí encontramos a un viejo ferroviario que nos relató cómo eran los viajes en tren por aquellos años. Había muchos negocios, todo transportado por trenes, la fruta, aquí sí, el ferrocarril vivía por Santa Juana, porque Santa Juana no tenía camino en ese tiempo. Todo pasaba por Talcahuano para Santa Juana en bote o lancha. Y la cuestión de Santa Juana para acá, en bote y lancha, para Concepción la carga, digamos, los melones, fruta, qué sé yo, todo eso. El tren seguía camino a Hualqui, pasando antes por Unihue. En la República Independiente encontramos más vestigios de cuando el tren reinaba. Estamos en la estación de Hualqui, reporteando ramales, y nos hemos encontrado con este monumento vandalizado, diría yo. Técnicamente es un coche de tercera clase y hoy está completamente destruido. Fue incendiado por un grupo de antisociales, pero este coche era un lujo para su época. Acá estaba lleno de asientos, había baño, había dormitorio. Nos han dicho algunas personas con las que hemos conversado acá que este era el coche que ocupaban los jefes. Imagino yo, los jefes de los convoyes que hacían este trayecto. Pero no es el único hallazgo que hacemos. Aquí también aún es posible observar la vieja tornamesa. Trabajamos en la línea cambiando durmientes, rieles, eclisas. Trabajo de día y hora. Oiga, y era un trabajo muy pesado, diría usted. Trabajo pesado. Sobre todo cuando habían accidentes, la noche teníamos que andar cambiando los durmientes por debajo de los carros caídos de la línea. El trabajo de Don Ociel, como los de cientos de ferroviarios en aquella época, era brutal. De día, de noche, con lluvia, con inundaciones de río, como fuera. Pero el tren que unía Chile no podía parar. A pesar del esfuerzo, la época se recuerda con nostalgia. Durante el reporteo en Hualqui, varios nos han hablado de Agua del Obispo. Este era un lugar donde las máquinas a vapor cargaban agua, pero no desde la clásica copa, sino más bien desde una vertiente. Un lugareño nos ayuda a llegar. Aún queda la estructura y aún corre agua fresca desde el cerro, la misma que cerca de 1790 bendijo el obispo de la Concepción, don Francisco José Marán, cuando en una tarde muy calurosa de regreso a Concepción se detuvo aquí para saciar su sed. Finalmente, después de pasar por Chillhuayante, los pasajeros arribaban a la famosa estación central de Concepción, pero este lugar lo analizaremos con especial detalle en los próximos capítulos. Nuestra meta es llegar a Talcahuano. Seguimos el recorrido. Desde Concepción el tren iniciaba marcha a la estación central del puerto, que estaba ubicada en lo que hoy es la Gobernación Marítima de la Armada. Antes, una mirada por el famoso Puente Arco o Puente del Arco. Por arriba nada especial, por abajo un nuevo hallazgo. No es un túnel, son en realidad tres. Uno de ellos era utilizado como un carro de sangre, que no es otra cosa que un carro tirado por caballos. Actualmente el biotren llega a la estación Mercado. Cuando se reconstruyó el trayecto hubo algunas autoridades que se negaron a que el tren volviera a su antigua estación. Lo terminaron acá. Hoy, gracias a la tecnología, podemos recrear cómo era la estación del puerto. No podemos dejar pasar este capítulo sin mencionar un hecho ya olvidado en el tiempo. Hubo un ramal que llegaba hasta San Vicente, y específicamente hasta la playa Balneario. Sí, porque San Vicente era una de las playas más famosas de Chile. Hasta aquí llegaron personajes de la talla de Pablo Neruda, Anita Lizama, Arturo Godoy o Claudio Arrau. Eran claramente otros tiempos. Así lo relata un historiador local. Claro, el mejor balneario del sur de Chile. Motivo. Resulta que era don Agustín Rock. Y además tenían ellos casetas ahí, todo eso, y el agua era tibia. Porque yo de muy niño aprendí a nadar allá a los 5 años. Imagínense, a los 5 años. ¿Y el tren llegaba ahí mismo? El tren llega ahí mismo, claro. Ahí cerca. ¿Quiénes venían en el tren? El tren venían pasajeros de Santiago y de otras provincias que ahí se embarcaban porque tenían fama San Vicente en esos tiempos. Pues. Ahora el paisaje era bonito porque estaba lleno del bosque ahí.
Quienes conozcan el puerto de San Vicente y en particular Caleta Infiernillo, probablemente les costará imaginar. Nuevamente acudimos a nuestro archivo digital. Así era esta verdadera joya del sur de Chile que el tren ayudó a posicionar y que el tiempo ha dejado en el olvido.